En el anterior capítulo de Toaru, Touma, en busca de Misaka, conoció a Shirai, una amiga cercana. Después de hablar un rato, Touma encuentra un documento que menciona el experimento sobre las Sisters. ¿Será que descubre algo importante? Continuamos con Capítulo 2, Parte 10. El gato deja salir un siseo amenazante ante el olor del perfume. Kamiyou piensa por un instante y después abre los ojos. Si hubiera pretendido no haber visto eso, no estaría aquí en primer lugar. Para sacar el papel, tiene que abrir por completo la cremallera entreabierta. Sin embargo, el grueso collar con el candado estorba. Normalmente, ese sería un problema importante, pero este es un animal de peluche. Kamiyou simplemente apretó el cuello del oso. El suave peluche fácilmente cambia de forma y se abre un espacio entre el collar y el oso. Kamiyou mete los dedos en ese espacio y abre la cremallera. Encuentra un reporte de casi 20 páginas en el interior. Por la fecha y el título del documento escritos en las orillas del papel, parece ser la copia de un documento. El gato deja salir un siseo amenazante ante el olor del perfume. Kamiyou piensa por un instante y después abre los ojos. Si hubiera pretendido no haber visto eso, no estaría aquí en primer lugar. Para sacar el papel, tiene que abrir por completo la cremallera entreabierta. Sin embargo, el grueso collar con el candado estorba. Normalmente, ese sería un problema importante, pero este es un animal de peluche. Kamiyou simplemente apretó el cuello del oso. El suave peluche fácilmente cambia de forma y se abre un espacio entre el collar y el oso. Kamiyou mete los dedos en ese espacio y abre la cremallera. Encuentra un reporte de casi 20 páginas en el interior. Por la fecha y el título del documento escritos en las orillas del papel, parece ser la copia de un documento. Uso de las Sisters del proyecto Radio Noise para llevar a Accelerator al nivel 6. Ese es el nombre del reporte. Nivel 6. Kamiyou se siente confundido. Pensaba que el nivel más alto era el nivel 5. Se arrastra hasta salir de debajo de la cama y comienza a revisar el reporte. El reporte no menciona ni una sola vez el nombre de los laboratorios o las personas que trabajan en esto. Es como si hubiera hecho de tal manera que no quedara una verdadera evidencia incluso si el reporte era filtrado por alguna clase de error. El reporte está escrito de manera muy técnica, así que hay varias palabras que no están en japonés. Kamiyou usa su conocimiento al máximo para transformarlo de alguna manera en algo que pueda comprender. Ciudad Academia tiene 7 nivel 5. Sin embargo, los cálculos de Tree Diagram han establecido que hay uno solo de ellos que es capaz de alcanzar el hasta ahora nunca antes visto nivel 6. Los otros nivel 5 están ya sea creciendo en una dirección diferente o su balance corporal podría perderse por un incremento en la dosis. Hay una lista de 7 nombres espers con varios tipos de gráficas, pero Kamiyou se salta a esa parte. La única persona capaz de alcanzar el nivel 6 es conocido como Accelerator. Accelerator. Kamiyou se extraña ante esa palabra tan poco familiar. Hay información suplementaria en un idioma extranjero, pero Kamiyou se salta esa parte ya que no puede leerla. Accelerator es en realidad el nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia. De acuerdo con los cálculos del Tree Diagram, él podría alcanzar el nivel 6 después de 250 años de entrenamiento bajo el currículum regular. Kamiyou lee la siguiente línea sorprendido. Como datos de referencia, dice que unas cuantas maneras de que una persona permanezca activa por 250 años son explicadas en otro reporte. Buscamos un método que no requiera usar los métodos de 250 años. Como resultado, Tree Diagram nos llevó a un método diferente al del currículum usual. Está basado en el hecho de que el uso de los poderes en una verdadera pelea acelera el proceso de crecimiento. Han habido muchos reportes de aquellos con telequinesis o piroquinesis incrementando su precisión, así que tomaremos ventaja de esto. Al preparar campos de batalla especiales y hacer que las batallas se desarrollen de acuerdo a escenarios específicos, podremos controlar la dirección del crecimiento ganado en la pelea. La mano de Kamiyou se paraliza. Una pelea. Siente que esa palabra concuerda a la perfección con el cadáver de la Sister en el suelo de aquel callejón. De acuerdo a los cálculos llevados a cabo por el simulador del Tree Diagram, se ha determinado que el preparar 128 tipos de campos de batalla y hacer que él mate a la Railgun 128 veces le permitirá a Accelerator cambiar a nivel 6. Kamiyou reconoce la palabra Railgun. Deberías estar más orgulloso por el hecho de que me derrotaste a mí, la Railgun Misaka Mikoto. Kamiyou deduce que deben referirse a ella, pero siente que la forma en la que lo hacen no es la apropiada para alguien que supuestamente está cooperando con su experimento. Matar.
Las manos de Kamijo comienzan a temblar. Su respiración se vuelve irregular y se recarga contra la pared porque siente como si el suelo estuviera temblando. Sin embargo, es obvio que no podemos preparar a 128 Railguns, ya que ella también es una nivel 5. Es por eso que nuestra atención se desvió hacia el proyecto Sisters, cuyo objetivo era producir Spurs nivel 5 en masa que llevábamos a cabo al mismo tiempo. El corazón del chico late de manera extraña. Puede sentir que la temperatura corporal ha abandonado la punta de sus dedos. El maullido del gato agita su cerebro como si se tratara de la campana de un templo. Por supuesto, hay una diferencia entre la Railgun original y las Sisters producidas en masa. El poder de los modelos producidos en masa está estimado a llegar como máximo al nivel 3. El corazón de Kamijo le dice que hay algo definitivamente malo acerca de lo que está escrito aquí. De acuerdo a los nuevos cálculos del Tree Diagram basados en ese criterio, se determinó que preparar 20.000 campos de batalla y a 20.000 Sisters tendría el mismo resultado al descrito más arriba. Sin embargo, continúan avanzando hacia adelante y hacen cosas que están mal basados en esos cálculos. Los 20.000 tipos de campos de batalla, así como los escenarios de pelea, están explicados en un reporte diferente. Kamijo se pregunta qué habrá escrito en ese otro reporte. 20.000 maneras de morir. Al revisar la lista de los números de las Sisters, uno podría ver cuándo, cómo y en dónde morirán. Es simplemente demasiado repulsivo. Lo que Kamijo encuentra más repulsivo no es acerca de los que llevan a cabo esas muertes. Es el hecho de que las que son asesinadas continúan siguiendo esos escenarios. Es imposible para Misaka el cuidar de este gato, contesta honestamente Misaka. Misaka vive en un ambiente que es un poco diferente al tuyo, dice Misaka dando una razón. ¿Qué estaría pensando mientras observaba al gato y qué estaría sintiendo cuando se lo dio a Kamijo? El método para crear a las Sisters fue llevado a cabo de la misma forma como en el proyecto original. Un cigoto es preparado a partir de las células tomadas del cabello de la Railgun y el crecimiento es acelerado administrando SID-02, RIS-03 y el 03. Ella se encuentra en una situación desesperanzadora. ¿En qué está pensando esa chica para tomar la decisión de no pedir ayuda? Como resultado, se obtienen cuerpos de 14 años físicos idénticos al de la Railgun en 14 días. Ya que los clones fueron creados a partir de células deterioradas y su crecimiento fue acelerado con drogas, es altamente probable que tendrán periodos de vida más cortos al de Railgun. Sin embargo, se estima que no es suficiente extremo como para afectar sus características durante el experimento. ¿Esa chica se encontraba en la desesperación? Se encontraba en la desesperación porque determinó que no podía ser salvada sin importar lo que eligiera o cómo se desarrollaran las cosas. El verdadero problema no se encuentra en el hardware de sus cuerpos. Se encuentra en el software de sus personalidades. La información básica en el cerebro como el lenguaje, movimiento y ética se forma durante los años 0 a 6. Sin embargo, las Sisters solo tienen 144 horas para eso debido a su rango de crecimiento anormal. Es difícil enseñarles usando métodos convencionales. Por eso, hemos usado a Testament para instalar toda la información básica. ¿Ella creyó que morir a manos de alguien más era parte de la vida diaria? Ella no se encontraba desesperada, no se rindió, y simplemente creía que ese era el ambiente de una vida normal. Los primeros 9.802 experimentos serán llevados a cabo en el interior, pero los 10.198 experimentos restantes deben ser practicados en el exterior debido a los requerimientos para el campo de batalla. Debido a temas concernientes al desecho de cuerpos, hemos reducido los campos de batalla a un solo distrito de Ciudad Academia. A la mierda con esto. Kamijo aplasta el reporte con sus manos. Malditos. Kamijo no puede soportarlo. Aprieta los dientes. Sin importar que tanto se busque una razón para matar a 20.000 personas por un solo esper de élite, no puede encontrarla. Sin embargo, el reporte insano aún existe en las manos de Kamijo. La realidad ante sus ojos es tan cruel que no hubiera sido capaz de soportarla, aunque solo se tratara de ficción. Malditos. Cierta chica fue creada solo para ser asesinada. Ella es una masa de carne que nació a partir del núcleo de la célula de alguien más e implantada en un óvulo que después fue mezclado con unos cuantos químicos en un tubo de ensayo. La chica con aspecto de 14 años pasó toda su vida encerrada en un frío laboratorio en donde se referían a ella por un número en vez de un nombre. ¿Y eso qué? Incluso si Misaka Imoto solo fue creada para ser asesinada, incluso si fue creada a partir del núcleo de la célula de alguien más y ser implantada en un óvulo, e incluso si siempre vivió en un frío laboratorio siendo llamada por un número en vez de un nombre.
Sigue siendo la persona que ofreció a ayudar a recoger las latas que Kamijou tiró. Sigue siendo la persona que se deshizo de las pulgas del gato de 3 colores. Puede que no lo reflejara en su rostro, pero Misaka Imoto se veía de alguna manera feliz con el gato negro. Esas cosas pueden no parecer muy especiales. Para las personas normales, esas cosas no significan nada. Las hacen sin pensar sobre ello y las ven como cualquier otra cosa. Sin embargo, eso también significa que Misaka Imoto es un humano que puede hacer cosas normales como la gente normal. No es algo a lo que pueda llamársele como un animal para experimentos. ¿Por qué no te das cuenta de eso? Kamijou aprieta los dientes. El gato maulla y resuena por toda la habitación que está tan silenciosa como un cementerio. Ya que el reporte estaba escondido aquí y ya que Misaka Imoto es un clon creado a partir de las células de Mikoto, ella definitivamente tiene algo que ver con el experimento. Kamijou no puede comprender cómo alguien pueda aceptar un experimento sangriento que solo pueda llevarse a cabo matando a 20.000 personas. El chico aprieta fuertemente su puño sin necesidad de hacerlo. Entonces se percata de otra cosa. El reporte es la copia de un archivo. En la parte superior izquierda del papel, la fecha y el nombre se encuentran escritos. Eso no es un problema. Sin embargo, hay 2 códigos de barras entre esas 2 cosas. Son como los códigos de barras en el lomo de un libro y hay uno justo encima de otro. Ciudad Academia tiene varios tipos de terminales de red y todas ellas tienen diferentes rangos de seguridad. Por ejemplo, un teléfono celular es rango D, una computadora en una librería u hogar es rango C, las terminales de información que usan los profesores son rango B, las terminales especializadas en instalaciones de investigación son rango A, y las terminales secretas usadas por la mesa de directores son rango S. Todas conectan a la misma red, pero una terminal rango D no puede acceder a la información de rango C. Esto no crea algún tipo de reglas o algo así. Es simplemente que los que se encargan de la red no quieren que los estudiantes sean capaces de acceder a los datos en un examen final o en los exámenes de salud. Espera un segundo. Estos códigos de barras son. Kamijou observa los códigos de barras en la parte superior izquierda del reporte. Está seguro que el código de arriba es ID de terminales y el código de barra inferior es el ID de datos. Similar a los códigos de barras de una caja de caramelos, es un montón de líneas negras y blancas con números alineados abajo. El de arriba, la ID de terminales, es 415872C. El de abajo, la ID de datos, es 385671A. ¡Qué extraño! La terminal es rango C, pero los datos son rango A. Eso debería ser imposible. Si Mikoto obtuvo ese reporte vía una ruta apropiada, pudo haber usado simplemente una terminal rango A en el laboratorio. Eso significa que no obtuvo la información vía la ruta apropiada. Akeo. No, el chico piensa que se le llama cracking cuando la información es revisada en vez de ser destruida. No sabe mucho acerca de ese tipo de cosas, pero no importa. Lo que es importante es que Mikoto no obtuvo este reporte vía la ruta apropiada. En otras palabras, puede que Mikoto no esté cooperando con el experimento. Kamijou mira nuevamente el reporte. Pasa las páginas y de pronto siente que una hoja de papel es más gruesa que las demás. Para descubrir por qué se siente diferente, Kamijou separa esa hoja de papel del reporte. Es un mapa. El mapa muestra toda Ciudad Academia. Está doblado, pero cuando se desdobla es tan amplio como un estante. Fue colocado en medio del reporte y está hecho de papel extremadamente delgado, así que Kamijou no se percató de él hasta ahora. El mapa incluye la localización de los callejones y edificios, haciéndolo bastante detallado. Y hay marcas con forma de X con marcador rojo en varios lugares del mapa. Esas marcas se ven siniestras, pero el mapa no da nombres de los edificios. Kamijou saca su celular. Tiene función GPS al igual que un aparato de navegación de un automóvil. Kamijou observa las décimas en el mapa y busca las coordenadas en su celular. Cuando amplifica la imagen, los nombres de los edificios aparecen en el mapa mostrado en su celular. Instituto de Investigación de Distrofia Muscular de la Universidad Kanazaki. Distrofia muscular. Kamijou se siente confundido. La distrofia muscular es un tipo de enfermedad incurable. Para decirlo de manera simple, es una enfermedad que deja incapaz a la persona de enviar señales a los músculos y los músculos se debilitan cada vez más ya que no pueden moverse. ¿Pero qué conexión tiene un instituto de investigación de la distrofia muscular con ese reporte? Aún confundido, Kamijou revisa los nombres de los otros edificios marcados con una X.
Laboratorio de Análisis Patológico de la Organización MISO. Centro de Investigación Farmacéutica de Igusi Farmacéutico Séptimo. Camillo no está familiarizado con los nombres de laboratorios, pero entonces recuerda algo. Recuerda las noticias pasando en la pantalla de exhibición del dirigible. Decía que 3 institutos de investigación fueron evacuados en un periodo de 2 semanas. El gato maulla molesto. ¿Qué fue lo que Mikoto dijo al ver esas noticias? Odio esos dirigibles. La respiración de Camillo se atora en su garganta. Un mapa entre el reporte, las décimas marcadas con rojo, y los laboratorios que parecían tener el mismo destino. Si uno junta el reporte, el experimento, y el mapa, parece como si mostrara los laboratorios que trabajan en ese experimento. Sin embargo, ¿a qué se referían con la palabra evacuados? ¿Y qué significan las décimas rojas sobre el mapa? Camillo se siente aturdido. No sabe por qué. Sin embargo, una sola pregunta se forma en su mente. Ya es un poco noche, entonces ¿por qué Misaka Mikoto no ha regresado al dormitorio? ¿En dónde está y qué está haciendo? Puede que no sea nada. Puede que solo tenga vapor saliendo de su cabeza después de perder en un juego arcade. Sin embargo, algo parece espeluznante. Los laboratorios fueron evacuados y hay X rojas sobre ese mapa como si lo siguiera. Es casi como si los edificios hubieran sido aplastados por las décimas en el mapa. Y las marcas no son negras, no son azules, no son círculos, y no son cuadrados. Son X rojas. ¿Qué significa eso? Camillo determina que ese reporte no fue obtenido de manera legal. Debido a eso, ha juzgado que Mikoto posiblemente no esté cooperando con el experimento. ¿Qué tal si Mikoto se rehusó a cooperar con los investigadores? ¿Qué tal si el experimento continuó contra su voluntad y ella se percató tiempo después? ¿Qué acción tomaría entonces? ¿Y si tomara alguna acción para detener el experimento? Ya veo. Si estuviera tomando acciones por el bien de Misaka y Mouto, no, de todas las sisters. Así que eso es. No sabe qué es lo que Mikoto intenta hacer exactamente, pero solo hay algo que puede decir con seguridad. Misaka Mikoto no piensa que ese experimento no sea nada. Él no sabe qué razón tiene ella para mostrar una sonrisa ante él para ocultar la verdad, pero Misaka Mikoto no piensa que el experimento no signifique nada. Camillo Touma ciertamente puede ser el aliado de Misaka Mikoto. Tiene la sensación de que quedarse aquí no servirá de nada. No, incluso si esa fuera la mejor opción, no puede quedarse esperando aquí sin hacer nada ni por un segundo más. Camillo toma al gato por la piel de su cuello y sale rápidamente de la habitación. Ni siquiera considera el hecho de poder ser detectado. Sin preocuparse si alguien lo ve, corre por el pasillo, baja las escaleras y se dirige a la entrada principal. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.